Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. Tema 14. Seguridad y salud. Conceptos generales. Medidas de seguridad en el manejo de vehículos. Elementos de seguridad, frenos, tipos y sus conocimiento, la suspensión, órganos de suspensión y amortiguamiento del automóvil. Funciones de los amortiguadores. 1. Conceptos generales. 1,1. Normativa. Constitución Española. Art. 40,2. Convenios de la OIT. Directiva 89/391 CEE. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. Acuerdo de diciembre de 2002 de la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales. Adoptan una serie de medidas para la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003, de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que abarca en su contenido la modificación de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, tiene como objetivos principales: combatir la siniestralidad laboral, fomentar una cultura de prevención de los riesgos en el trabajo, integrar la PRL en los sistemas de gestión de la empresa, control del cumplimiento de la normativa. Road 171/2004. Coordinación de actividades empresariales, para los supuestos en que trabajadores de dos o más empresas desarrollen sus funciones en el mismo centro de trabajo. 1,2. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 1.2,1. Objeto: promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 1.2,2. Principios generales de la prevención. Eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. Información. Consulta. Participación equilibrada. Formación. 1.2,3. Carácter de la norma. Tendrá el carácter de derecho mínimo necesario, pudiendo ser mejorado y desarrollado por los convenios colectivos. 1.2,4. Ámbito de aplicación. Será de aplicación a relaciones laborales, relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las administraciones públicas, autónomos, sociedades cooperativas, centros y establecimientos militares, establecimientos penitenciarios. No será de aplicación actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero. Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, calamidad pública o catástrofe. Relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. 1.2,5. Definiciones. Prevención. Actividades o medidas adoptadas o previstas con el fin de evitar o disminuir riesgos derivados del trabajo. Riesgo laboral. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Riesgo laboral grave o inminente. Aquel que probablemente se materializa en un futuro inmediato y pueda suponer un grave daño para la salud de los trabajadores. Daños derivados del trabajo. Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo del trabajo. Equipo de trabajo.
máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos. Aquellos que, sin las adecuadas medidas preventivas, originan riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores. Equipos de protección individual. Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos. Condición de trabajo. Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la salud y seguridad del trabajador. Locales, productos, agentes químicos. La Ley General de la Seguridad Social establece los conceptos de accidente de trabajo. Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Enfermedad profesional. La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena y que esté provocada por la acción de elementos o sustancias que se indiquen para cada enfermedad profesional. 2. Medidas de seguridad en el manejo de los vehículos. Son todas aquellas que ocasionan una mayor seguridad, comodidad y economía en la conducción. 2,1. Seguridad activa. Elementos del vehículo pensados y destinados a facilitar su conducción de una forma segura y fácil, y a prevenir los accidentes. La mayor parte son de carácter dinámico. Sistema de frenado. Control de distancia automático. Control de estabilidad. Control electrónico de tracción. Suspensión. Dirección. Neumáticos. Sistema de iluminación. Ergonomía de los mandos interiores. Visibilidad desde el puesto de conducción. 2,2. Seguridad pasiva. Compuesta por las distintas partes del automóvil que, en caso de accidente, intervienen evitando o disminuyendo los daños. Cinturón de seguridad. Reposacabezas. Airbag. Asientos. Parachoques o paragolpes. Estructura resistente del vehículo. Acristalamiento. Adecuado diseño del sistema de dirección. 3. Elementos de seguridad, frenos, tipos y su conocimiento. El sistema de frenado proporciona la capacidad necesaria para reducir la velocidad del vehículo hasta la detención total del mismo. También debe conseguir que el vehículo se detenga en la mínima distancia posible y el menor esfuerzo del conductor. 2 factores fundamentales. Eficacia o rendimiento del frenado. La máxima deceleración a la que puede frenar un vehículo está en función de la adherencia entre las ruedas y la calzada. Distancia de frenado. Es función del proceso de frenado de todas las fuerzas que intervienen. El frenado consiste en la aplicación de una superficie fija, zapatas o pastillas de freno, contra otra móvil y solidaria a la rueda, tambor o disco de freno. 3,1. Sistema hidráulico. 3.1,1. Elementos de frenado. 3.1.1.1. Frenos de tambor. Constituidos por el tambor. Elemento móvil, en su interior se encuentra la zona mecanizada en la que rozan las zapatas. El plato de freno. Parte fija sobre el que se montan las zapatas, los elementos de fijación, los de accionamiento y los de regulación de las zapatas. Las zapatas, formadas por chapas de acero soldadas entre sí, con forma de media luna y recubiertas de unos forros que poseen un alto poder de fricción. Accionamiento del freno de tambor. Las zapatas se apoyan por uno de sus extremos en unos pivotes en los que giran, y en el otro extremo se mueven por medio de una leva o bombín. El bombín es el elemento que recibe el incremento de presión del líquido de frenos y provoca el accionamiento de las zapatas. Se montan de simple o doble efecto, es decir, con un solo pistón o con pistón doble. Tipos de freno de tambor por funcionamiento hidráulico. Freno de tambor simples. El bombín tiene 2 pistones que actúan en direcciones opuestas. Freno de tambor duplex. Cada zapata se acciona por un bombín con un solo pistón. Freno de tambor duoservo. Las zapatas son accionadas por un solo bombín provisto de doble pistón. Reglaje de aproximación de zapatas.
La distancia entre zapatas y motor debe estar perfectamente prefijada con el fin de evitar que, en reposo, ambos elementos rocen y conseguir así un frenado progresivo y por igual en las ruedas. Los sistemas utilizados son: reglaje manual, reglaje automático. 3.1.1.2. Frenos de disco. Habitualmente se usan en las ruedas delanteras. El sistema está basado en la acción que ejercen dos pastillas al comprimirse a ambos lados de un disco que gira solidario con el cubo de la rueda. Constituidos por: el disco, expuesto a la corriente de aire provocada por la marcha del vehículo. Las pastillas van colocadas en el soporte de freno. La mordaza o pinza es la parte fija y puede tener 2 o 4 pistones. Reglaje de aproximación de zapatas. También se necesita de un sistema que regule la distancia entre las pastillas y el disco. El sistema es automático y se efectúa por medio de una junta de hermetismo. 3.1.2. Principios de funcionamiento. Los líquidos son prácticamente incomprensibles, independientemente de la presión a que se les someta. En el interior de un recipiente herméticamente cerrado, la presión se transmite íntegramente por todos los puntos del mismo. Estudiando debidamente los diámetros de los émbolos de los cilindros emisor y receptor, podremos multiplicar los esfuerzos, resultando que son proporcionales a las superficies de los émbolos o al cuadrado de sus diámetros. 3.1.3. Constitución. Circuito de frenos. Pedal de freno. Elemento encargado de transmitir el esfuerzo del conductor al circuito de frenos. Bomba o cilindro maestro. Encargado de crear la presión necesaria para la frenada y transmitirla al cilindro de las ruedas. Bombín de rueda. Canalizaciones. Tubos de cobre o latón, efectuándose las uniones y derivaciones mediante racores. La unión del cilindro a la rueda se realiza mediante latiguillos. Líquido de frenos. Elemento transmisor de la presión desde la bomba de freno a los cilindros de rueda. Limitador de frenada. Se coloca en el puente trasero. Tiene por misión regular la fuerza de frenado en función del peso que soporta dicho eje. 3.1.4. Funcionamiento. Al pisar el pedal de freno, el pistón se desplaza hacia la derecha aumentando la presión y transmitiéndose a través de la válvula hacia las canalizaciones. Una vez levantado el pie del pedal, el pistón retrocede por la acción del resorte. Debido a la diferencia de presiones entre la cámara y el circuito, la válvula se abre fluyendo el líquido de frenos hasta que las presiones se equilibran, siendo el resorte el que cierra nuevamente dicha válvula. 3.1.5. Tipos de circuitos hidráulicos. Circuito hidráulico simple. Está constituido por una sola canalización para las 4 ruedas y una bomba de un solo elemento. Doble circuito de frenos. Lleva una bomba de doble efecto con doble circuito independiente para cada tren rodante. Ofrece gran seguridad. Circuito con asistencia servoasistido. Es de acción mixta, accionamiento hidráulico y por vacío, obteniéndose una gran potencia de frenado. Está compuesto por 3 elementos. Cilindro hidráulico. Un cilindro convencional pero accionado por el propio servofreno. Cuerpo de vacío. Compuesto por un cilindro dividido en 2 cámaras por un émbolo, el cual lleva un taladro en su zona central que pone en comunicación ambas cámaras. Válvula de control. Tiene por misión obstruir el taladro del émbolo e incomunicar entre sí las cámaras. 3.2. Sistema neumático. En este sistema, los elementos de mando son accionados por aire a presión generado en la propia instalación. 3.2.1. Elementos que componen el sistema. Compresor. Su misión es generar aire a presión para almacenarlo en los depósitos correspondientes. Es movido por el propio motor. Depurador de aire. Filtra el aire procedente del compresor sirviendo también de decantador de aceite. Depósito de aire. Se utiliza para almacenar el aire a presión. Válvula de mando. Es accionada por el pedal y se encarga de distribuir el aire hacia los cilindros de rueda. Cilindros de rueda. Accionan las zapatas de freno. Válvulas de descarga rápida.
Descarga el aire de los cilindros de rueda una vez terminada la maniobra de frenada. 3.2.2. Funcionamiento. Al pisar el pedal de freno, la válvula se encarga de enviar el aire comprimido desde los depósitos a los cilindros de rueda, tanto delanteros como trasero, produciéndose la frenada. 3.3. Frenos auxiliares. 3.3.1. Clasificación. Frenos de mano o de estacionamiento. Es un circuito auxiliar que actúa sobre las ruedas traseras bloqueándolas. Frenos eléctricos o ralentizadores. Solo actúa cuando el vehículo está en marcha y sirve para descargar el freno de servicio. Se utilizan en vehículos pesados. 3.4. Frenado límite, el bloqueo de las ruedas. El ABS. 3.4.1. Concepto. El dispositivo de frenos ABS es un conjunto de elementos que se añaden a la instalación del freno de servicio para detectar y controlar el bloqueo de las ruedas durante las operaciones de frenado. El ABS no funciona por efecto de la velocidad, sino por efecto de la deceleración establecida por el fabricante, que hace que si se supera, entre en funcionamiento el sistema. Objetivo del sistema ABS: evitar el bloqueo de las ruedas tanto delanteras como traseras. 3.4.2. Constitución. Dos grupos de elementos. Elementos hidráulicos, compuestos por las conducciones y el bloque de las electroválvulas o unidad hidráulica. Elementos electrónicos. Elementos. Conjunto del servo. Cilindro maestro. Unidad hidráulica, modulador. Relé de la válvula solenoide. Relé de la bomba de retorno. Unidad electrónica de control. Relé de sobretensión. Rueda dentada o fónica. Sensor electromagnético de velocidad. Lámpara testigo para el control de funcionamiento. 3.4.3. Funcionamiento. El sistema antibloqueo ABS se basa en la detección por medios electrónicos del bloqueo de las ruedas y en la intervención inmediata de un dispositivo que reduce o anula la presión de frenada ante tal circunstancia. La detección electrónica del bloqueo se realiza mediante la acción conjunta de dos elementos. Sensores electromagnéticos de velocidad. Unidad electrónica de control. UEC. Cuando una de las ruedas tiende a bloquearse, la UEC envía una señal a la electroválvula correspondiente que o bien aísla la pinza de freno del circuito de presión, o la pone en comunicación con un acumulador para degradar la presión. En este segundo caso, también se pone en marcha la bomba de retroalimentación aspirando líquido de la pinza y enviándolo a la salida del conjunto del servofreno. El rápido descenso de la presión en la pinza de freno asegura el desbloqueo de la rueda. Una vez que el sensor capta que la rueda no se ha frenado lo suficiente, deja de enviar la señal a la electroválvula y se restablece la presión de frenado. Este ciclo puede repetirse de 4 a 10 veces por segundo. 3.5. Averías más frecuentes en los frenos y sus posibles causas. Frenada débil. Falta de líquido de frenos. Aire en el circuito. Tambor y forros mojados o engrasados, con frecuencia por fugas del propio líquido de frenos. Falta de presión en el pedal de freno. La tensión en el pedal se recobra tras una serie de rápidas pisadas. El problema puede ser consecuencia de carencias en el circuito de freno, bien por presencia de aire o falta de líquido, avería en la bomba de freno, falta de estanqueidad, zapatas y tambor traseros muy desgastados. Dureza en el pedal. Canalización del líquido obstruida. Zapatas demasiado ajustadas. Eje del pedal agarrotado. Retenes dilatados. Líquido de frenos en mal estado. Ruido. Forros de zapatas desgastados o mojados. Pastillas gastadas. Zapatas torcidas o descentradas. Calentamiento. Falta holgura entre zapatas y tambor. Calentamiento sin llegar a pisar el pedal. Retorno defectuoso de las zapatas tras la frenada. Zapatas sucias o descentradas, calentamiento sin llegar a pisar el pedal.
Frenada brusca. Alineación de ruedas. Forros de fricción defectuosos o engrasados. Amortiguadores blandos. Desviación en la trayectoria de la frenada. Zapatas rotas o forros en mal estado. Polvo, agua o aceite entre las zapatas y los tambores. Un cojinete de rueda en mal estado o incluso un palier torcido, por un golpe. Tambor deformado por desgaste o como consecuencia de exceso de temperatura. 4. La suspensión. Órganos de la suspensión y amortiguación del vehículo. Funciones de los amortiguadores. 4,1. Misión de la suspensión. Suspensión. Conjunto de elementos que se interponen entre los órganos no suspendidos, bastidor, carrocería, pasajeros y carga, y los órganos suspendidos, ruedas y ejes, mediante los cuales se asegura la estabilidad del vehículo, absorbiendo las reacciones producidas en las ruedas por las desigualdades del terreno, y se trata de garantizar la comodidad de los viajeros. 4,2. Características de la suspensión. Sus elementos. Han de poseer la capacidad suficiente como para poder soportar las enormes cargas a que están sometidos, sin que aparezcan deformaciones. Han de ser lo suficientemente elásticos para evitar que las oscilaciones producidas se transmitan al chasis en forma de golpes secos, y permitir que las ruedas se adapten perfectamente al suelo. Las oscilaciones producidas pueden ser de 3 tipos. De empuje, al circular por terrenos ondulados. De cabeceo, por frenazos bruscos. De bamboleo en las curvas. 4,3. Elementos que componen una suspensión simple. Resortes de acero elástico. Ballestas, muelles helicoidales o barras de torsión. Son elementos de unión que permiten que las ruedas se adapten a las desigualdades del terreno. Amortiguadores de doble efecto. Absorben el exceso de oscilaciones de la suspensión. 4,3,1. Ballestas. Están constituidas por una serie de hojas de láminas de acero especial para muelles, superpuestas, unidas mediante abrazaderas que facilitan el desplazamiento entre las hojas cuando se deforman debido al peso que soportan. La hoja superior y más larga, denominada hoja maestra, va curvada en sus extremos a modo de ojos en los que se montan unos casquillos de bronce que sirven de acoplamiento al soporte del bastidor por medio de pernos o bulones. Las siguientes van siendo más cortas y más curvadas. Estas hojas se aprietan unas contra otras por medio del llamado perno capuchino y se mantienen alineadas mediante abrazaderas, permitiendo el deslizamiento mutuo entre las mismas cuando se deforman por efecto de la carga que soportan. Generalmente son de grueso y anchura constantes, siendo su número y espesor en función del peso que deban soportar. Las ballestas funcionan como resortes de suspensión, haciendo de enlace entre el eje de las ruedas y el bastidor. En algunos vehículos hacen de elementos de empuje, absorbiendo la reacción del bastidor en la propulsión. Características de la ballesta. Elasticidad. Es la relación entre la carga que debe soportar la ballesta y la deformación que dicha carga le produce. Flexibilidad. Es la relación entre la deformación que sufre la ballesta y la carga que soporta. Montaje. A. Montaje longitudinal. La hoja maestra es curvada en sus extremos formando unos ojos que sirven para su fijación a los largueros del chasis, yendo unida al mismo tiempo al eje de las ruedas mediante unas abrazaderas. Al flexionar la ballesta, esta varía su longitud. De ahí que uno de sus extremos se articule al bastidor por medio de la biela de suspensión o gemela, que es una pieza en forma de 8 que, por su oscilación, permite el alargamiento de la ballesta. El otro extremo se conecta también al chasis por medio de unos pernos o bulones. La unión al eje puede hacerse con apoyo de la ballesta sobre él, con interposición de un patín o del eje sobre la ballesta. Otro sistema de montaje de ballestas traseras es el cantilever. El centro va articulado al larguero, y los extremos lo están, uno al larguero y el otro al eje por mediación de gemelas, y el semicantilever es una semiballesta fija a la parte suspendida o larguero por un extremo y por el otro al eje mediante una gemela. B. Montaje transversal. En este caso la ballesta va montada en cantilever,
unidos los extremos al propio puente mediante gemelas y el centro a la parte suspendida mediante un perno. Con este sistema, es necesario utilizar barras de empuje y de reacción. Este tipo de montaje es muy utilizado en turismos. Recuperación de las ballestas. Se desmonta. Si las hojas no están gastadas, se les somete a una nueva curvatura con una máquina especial y en frío. Si las hojas están gastadas, se sustituyen. 4.3.2. Muelles helicoidales. Son elementos mecánicos que se utilizan casi en todos los turismos en sustitución de las ballestas, debido a su elasticidad y escasa ocupación. Consisten en un arrollamiento de forma helicoidal, de acero elástico de diámetro variable en función de la carga. 4.3.3. Barras de torsión. Es un resorte utilizado en algunos vehículos dotados de suspensión. Al estar fijo por uno de sus extremos al bastidor y ser sometido a torsión por el otro, se deforma retorciéndose y recuperando inmediatamente su posición primitiva, gracias a la elasticidad del material. Barras estabilizadoras. Cuando un vehículo traza una curva, el peso del vehículo se carga hacia las ruedas exteriores y hace que la carrocería se incline hacia esa parte exterior, con el peligro de pérdida de estabilidad. Para reducir este efecto, se monta sobre los ejes delantero y trasero la barra estabilizadora, que consiste en una barra de torsión de acero elástico, unida por sus extremos a los soportes de la suspensión de las ruedas de un mismo eje. 4.4. Sistemas de suspensión. Todos los sistemas de suspensión constan de elementos elásticos, amortiguadores, barras estabilizadoras. Podemos hablar de dos grupos. A. Suspensión por eje rígido. Las ruedas se unen a los extremos de una barra o elemento rígido, pudiendo girar independientemente. Puede ser suspensión con ballestas, suspensión de 4 barras, suspensión de 2 brazos de tracción más otro elemento. B. Suspensión independiente. Se sustituye el eje rígido por un conjunto de brazos articulados que consiguen que las vibraciones y desplazamientos sufridos por una rueda no se transmitan a la otra. 4.4.1. Suspensión delantera. Suspensión por trapecio articulado. Formado por 2 brazos triangulares oscilantes, trapecios, articulados por su base al chasis mediante ejes de giro, y por sus vértices a la mangueta por medio de interposición de rótulas. Entre el trapecio inferior y el chasis se coloca el muelle helicoidal, e interiormente a este el amortiguador. El brazo o trapecio inferior es de mayor longitud que el superior, con la intención de que al subir la rueda, por efecto de las irregularidades del terreno, no se modifique la distancia entre esta y la otra del mismo eje. La barra estabilizadora se une al trapecio inferior y al chasis. Suspensión tipo McPherson. Consiste en un solo brazo oscilante, que se articula por un extremo al chasis y por el otro a la mangueta, con interposición de una rótula. La parte superior de la mangueta se une a un tubo en el que se aloja el amortiguador, fijo en su parte inferior. El muelle se apoya por la parte inferior en el amortiguador y por la superior en la carrocería. 4.4.2. Suspensión trasera. Suspensión con eje rígido. Utilizado en vehículos dotados de tracción delantera, consiste en un eje rígido en cuyos extremos se montan las ballestas y los muelles con amortiguadores. Para absorber las reacciones producidas en las aceleraciones y desaceleraciones, así como para transmitir el empuje, se utilizan unos elementos denominados tirantes o bieletas de empuje. Suspensión por sistema de brazo arrastrado. Los brazos que soportan los muelles y amortiguadores se encuentran montados sobre pivotes que forman ángulo recto con el eje y unen el bastidor a las ruedas. Sobre los brazos se apoyan los muelles y amortiguadores. 4.4.3. Sistemas conjugados de suspensión. Se denomina así a la intercomunicación de la suspensión delantera con la trasera del mismo lado del vehículo, con lo que se consigue una reducción del cabeceo de aquel. Cuando la rueda delantera detecta un obstáculo, el elemento elástico interacciona con la rueda trasera del mismo lado, haciéndola bajar o subir,
preparándola de esta forma para enfrentarse a dicha irregularidad. El sistema más usado es el hidráulico Hydrolastic, en el que cada rueda lleva una unidad de suspensión fijada al chasis que hace de muelle y amortiguador a la vez. Al mismo tiempo, cada unidad de suspensión lleva en un extremo un taco de goma que hace de muelle, y en el otro un diafragma con un émbolo unido a los brazos de suspensión, todo ello lubricado. 4.4.4. Suspensión neumática. Aprovechando la instalación de frenos de aire comprimido, los grandes camiones utilizan este tipo de suspensión basada en la intercalación, entre las ruedas y los elementos suspendidos, de un cojín de aire deformable que sustituye a los resortes, ballestas y muelles. Cada cojín de aire consta de un pistón montado sobre el eje de las ruedas o brazos de suspensión de las mismas, un diafragma de caucho y una placa de cierre unida al bastidor. El aire procede de un calderín auxiliar conectado al principal. Al subir la rueda el pistón se aprieta contra el diafragma y varía su altura aumentando la presión en su interior, actuando así de muelle. Cuando baja el pistón, el diafragma retoma su posición original de forma oscilante, produciendo un efecto amortiguador. Una válvula de nivelación permite, con independencia de la carga, que la carrocería se mantenga siempre a la misma altura. También llevan una válvula encargada de regular el nivel lateral. 4.4.5. Suspensión hidroneumática o oleoneumática. Es un sistema de suspensión usado por Citroën en sus vehículos de mayor cilindrada, consistente en combinar un sistema mixto de elementos hidráulicos y neumáticos que proporciona una suspensión suave y elástica, a la vez que facilita la nivelación automática de la carrocería. Cada rueda posee su propia unidad, dotada de nitrógeno comprimido, en la mitad superior de una esfera metálica, situada por encima de una membrana resistente al fluido, aceite. La mitad inferior de la esfera comunica con un cilindro hidráulico, en cuyo interior se desliza un pistón con un empujador, que lo une al brazo de suspensión a través de un eje pivotante. La función de amortiguación, es decir, regular el desplazamiento del líquido entre el pistón y la esfera, se consigue gracias a los orificios calibrados. Suspensiones de flexibilidad variable. Este sistema de suspensión permite variar la rigidez de la suspensión a medida que se va cargando el vehículo, siendo más dura cuanto más peso tenga que soportar el vehículo. De este modo se evita que al cargar el vehículo, la carrocería llegue a rozar con la rueda produciéndose un desgaste anormal en esta. También conseguimos una mayor comodidad para los pasajeros o la carga, pues la suspensión no llega a ser dura cuando el vehículo está vacío ni excesivamente blanda cuando va cargado. Este sistema es muy empleado en pequeños camiones que se utilizan para reparto de mercancías en ciudad, que continuamente están variando el peso del transportado. 4.5. Amortiguadores. Funciones. Son los elementos hidráulicos encargados de absorber el exceso de oscilaciones de los resortes, ballesta, muelle helicoidal y barra de torsión, disminuyendo su amplitud y frecuencia e impidiendo que se transmita al chasis. El amortiguador debe absorber tanto el efecto de compresión como el de reacción de la suspensión, y por ello se montan de doble efecto. Amortiguador hidráulico telescópico. Transforma la energía mecánica en energía calorífica que transmite al fluido de su interior. Está constituido por los siguientes elementos. Un cilindro. Contiene aceite, en su interior se desliza un pistón provisto de válvulas para controlar la salida de aceite. Válvula regula el retorno del pistón. Elementos de fijación. El amortiguador hidráulico telescópico de doble efecto es el más usado. Actúa en los dos sentidos y está formado por dos tubos concéntricos, bitubo cerrados por su parte superior.